Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, decía Federico García Lorca citando a Manuel Torres. De eso vamos a hablar esta noche, de los sonidos negros, del duende, del flamenco, de la memoria, de la cultura y del futuro de Andalucía. Vamos a hablar con 4 personas expertas en esto del arte del flamenco en diferentes vertientes, para que tengan ustedes, para que tengamos todos, la visión más completa posible. Muchas gracias por acompañarnos. Pilar Tábora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pilar. Pilar es, como ustedes saben, directora de cine, realizadora, y en su haber tiene además obras que tienen que ver con el flamenco, documentales, series, espectáculos flamencos. También. Una valiente eres tú, arriesgándote a montar espectáculos flamencos en este tiempo. Una valiente, pero una amante de lo que son nuestras raíces y nuestra cultura. ¿Tiene sonidos negros el flamenco? El flamenco tiene sonidos negros, claro que sí. Tiene sonidos negros porque tiene dolor, porque hay mucha muerte en el flamenco, porque hay muchas expulsiones, porque hay mucha marginación. Y los sonidos negros nacen del dolor, también lo decía Federico, nacen del dolor y de esa lucha constante entre la vida y la muerte que hay en Andalucía y que hay en el arte también, ¿no? Claro que tiene sonidos negros como ninguna otra manifestación artística. Pedro Sierra, buenas noches. Buenas noches. Pedro Sierra es músico, compositor, guitarrista. ¿A la guitarra se le sacan también sonidos negros? Por supuesto, la guitarra flamenca, el sonido negro yo lo describiría como lo inexplicable. Por ejemplo, otras disciplinas de música, música clásica, cuando quieren transcribir falsetas del flamenco, muchas veces no pueden. Dice que no pueden escribirlo, aunque sí se pudiera, pero después no se interpreta. Y ahí yo creo que es donde está lo oscuro, esa magia, lo inexplicable. Y a veces hay cosas que no se las explican porque se le ha ocurrido a un flamenco hacer esas cosas así. Es irrepetible en muchos casos, ¿no? Y es dado de mucha historia, de muchas cosas que han salido de la casualidad, vienen de la cejilla, de tocar por arriba, por abajo, por medio, y eso es inexplicable para eruditos músicos que no entenderían a escribirlo nunca, y sin embargo se echan las manos a la cabeza como diciendo, ¿cómo puede alguien analfabeto, entre comillas, sí, hacer estas cosas tan increíbles, ¿no? Y sin embargo músicos como Falla, Albéniz se han inspirado en el flamenco para ello. De eso sabe mucho también Manuel Borges. Buenas noches. Bueno. Manuel es crítico y experto en flamenco, autor de una docena de libros sobre flamenco. Nos ayuda a interpretar toda la historia, toda la base identitaria que tiene el flamenco. ¿Eso de los sonidos negros es lo inexplicable, como dice Pedro? Sí, sí. Los dos ese dolor que dice Pilar. Apuntado muy bien. Sí, porque eso, Federico García Lorca era un enamorado sobre todo de los gitanos. Le gustaban mucho los cantadores gitanos, Tomás Pavón, le gustaba Manuel Torres, Manolo Caracol, y él identificaba esos sonidos negros sobre todo en Manuel Torres, que era un cantador pues con una voz que era un gañafón, ¿no? Que se distinguía, por ejemplo, de la voz de Chacón, era otro estilo, y entonces los sonidos negros siempre se relacionan con los cantadores gitanos. Juan Talega, con Perrate, con La Perrata, con Tío Rico, esos sonidos profundos, oscuros. Bueno, sobre eso se ha hecho también mucha fantasía, ¿no? Pero realmente fue una frase estupenda de Manuel Torres, que era muy filósofo, decía unas cosas y Federico lo captó. Y sí existen los sonidos negros, siempre van a existir. Hay voces negras, ¿no? Oscuras con pellizcos, y después hay voces que son más brillantes, más luminosas, en fin, que hacen otros determinados palos, pero los sonidos negros se identifican mucho con los cantadores gitanos y con determinados palos, la seguirilla, los cantes por tonar, las coplas que hablan de muerte, ¿no? de la desolación, en fin. Yo creo que Federico pensó un poco en eso y Manuel Torres seguramente ni lo pensó, le salió del alma. salió así. Qué hermosa simbología tiene todo esto del flamenco. Antonio Ortega, buenas noches. Buenas noches. Antonio también es flamencólogo, escritor, crítico, profesor. He oído que has dado clase a alumnos y alumnas para que aprendan el flamenco, para que se familiaricen con esos sonidos negros, con esa magia, con ese alma, con ese soul. ¿A los niños les gusta? ¿A los adolescentes les gusta? Te sorprendería, la Junta de Andalucía seguramente piensa que no, pero te sorprendería del interés que ponen los niños. Yo he dado conferencias en institutos y hemos estado hablando hace un rato, Manuel también ha estado hace poco dando una conferencia en un colegio y no sé, la última de ellas fue en Écija y había como 250 o 300 chavales, adolescentes. gente chica. Absolutamente en silencio, con un interés,
después nos hicieron preguntas, es decir, que esto de que no existe el interés en la adolescencia, en los niños. Bueno, en Andalucía no hemos inventado las consolas, hemos inventado videojuegos. Nosotros, nuestra materia prima es la agricultura, evidentemente, que es lo que podemos portar bien, y es el flamenco. No solamente Andalucía, que es con lo que nos reconocen en el mundo entero. El flamenco viene con sonidos negros. Yo creo que debido a las circunstancias que pasamos cada vez menos, ¿no? Porque es verdad que todavía hay gente que canta con pellizco, que a lo que nos referimos con esto de los sonidos negros, que cantan, que tienen cierta magia, pero también es cierto que el flamenco atraviesa una etapa difícil, como cualquier otro arte en estos momentos, por la crisis económica, por la politización que hay de todo. Entonces esos sonidos negros, esa magia cada vez es verdad que va en decadencia, ¿no? Pero sí existe. En todo lo que haya verdad, en todo lo que haya pureza, que también está relacionado, es decir, pureza, sonidos negros. Todo esto está proscrito hoy en día, gitanismo proscrito, ¿no? Que esto está hoy en el flamenco, son términos que no se pueden utilizar. No lo quieren utilizar evidentemente los que no tienen los sonidos negros, ni los que no cantan o tocan y bailan de pellizco, ¿no? Bueno, pues aquí está permitido hablar de todo eso que tú dices que no se habla en otros sitios. Sí, así bueno, que lo que pasa, podemos... me gustaría Claro decir que una cosa. Yo creo que hoy repele un poco ese tipo de cosas porque se abusó mucho. O sea, había una discriminación total al que no tenía ese tipo de voz. Las voces que se han puesto de moda a lo largo de la historia, la voz afillada, que pertenecía al fillo, el que no tenía la voz del fillo, pues como que no era, digamos, reconocido como un flamenco tan cabal como el fillo, y llegaban a hacerse unos brebajes para ponerse la voz grave, ronca, ¿no? La voz afillada. Las voces cambian cuando se incorporan los instrumentos, y cuando llega la cejilla, pues cambia la voz, después otro tipo de voz. Entonces, hubo una mala política con eso, hasta el punto de que los cantadores se acomplejaban y falseaban la voz, impostaban la voz, y algunos cantadores terminaban mudos, rotos, porque tenían una voz natural y forzaban otro tipo de voz porque era más pura, porque estaba más considerada por los cabales. Claro, llega ahora mismo que es un poco de los sonidos negros y tal, eso ha quedado un poquito como desfasado, ¿no? Hoy quizás se valore más, por lo menos yo, el que canta bien. A mí ya si suena de una manera o si suena de otra, a mí principalmente me interesa un cantador que cante bien. Y después, pues claro, si transmite y tiene alma y canta con... Pero ya eso de la fatiga, los sonidos negros, los dolores y tal... Ha quedado eso atrás. como que se va quedando un poquillo atrás porque sobre eso se ha escondido mucha mediocridad. O sea, un cantador, pues como a lo mejor tenía 2 pólipos, resulta que era más puro que el que tenía una voz agradable, ¿no? Sí, lo que sí es cierto es que yo creo que lo que está desapareciendo, y yo creo que bien, es esa distinción entre el flamenco gitano y el flamenco no gitano. Sí, El flamenco es andaluz. claro. Y eso, y participan de él todos los que son andaluces, independientemente de la etnia a la que pertenezcan. Otra cosa es la manera de interpretar, pero dentro de la etnia gitana hay maneras de interpretar para los perros, quiero decir. Claro, claro. Y otros magníficos, quiero decir que no todo gitano es capaz de interpretar Flamenco, una ¿no? seguirilla o una soleá de esta de pellizco, ¿no? Sí. Simplemente por el hecho de ser gitano. O un no gitano, se puede decir que se le niega la posibilidad yo he escuchado muchos cantadores no gitanos que tienen, y cantadoras no gitanas, que claro que tienen pellizco, porque tienen verdad. Porque además hay que volver un poco al origen, o Por ahí queríamos empezar, por el origen. a cierta historia. Es que el flamenco nace del dolor andaluz y además de mucho atrás, porque se habla de que sale a final del siglo XVIII, pero sí, sale después de una amnistía de Carlos III, pero antes de eso hay mucho escondido, antes de eso está la expulsión de los moriscos. Y ahí, en la expulsión de los moriscos y en los moriscos, es donde está la clave del flamenco que sale después. Porque además el morisco se confunde y se mezcla con el gitano, y yo aseguro, en este momento, porque además estudié mucho sobre el tema, que gran parte de las familias cantadoras andaluzas son de origen morisco. Y se podría comprobar. Sí, Y no cantadores, y no Y cantadores. no Defiendo cantadores. esa teoría. Yo que Se precisamente podría comprobar. investigué al Planeta, que era aparecía como el primer cantador, pero no se sabía nada más que le decían al Planeta. Entonces, siguiendo un poco la pista, porque Manolo Caracol decía que era su tatarabuelo, y al encontrar la partida de nacimiento del Planeta, cuando por fin pude saber que era Antonio Monje Rivero, pues me encuentro, claro, que había una partida de nacimiento de un Antonio Alonso Rivero,
y no era monje. Y eso me tuvo meses yendo a Dándole Málaga hasta vueltas. que lo pude. Y entonces que lo bautizó un cura de la Inquisición de Sevilla. Y cuando le dijo que él era monje, le dijo, bueno, monje, ¿por qué? Y yo defiendo la teoría de que el planeta era precisamente de origen morisco. Y cuando la pragmática de Carlos III había que asentarse, había que regularizar. Exactamente. Después él vivió siempre, nunca vivió como un gitano. Se casó con una mujer de Orán, se fue a Málaga, montó un negocio de la carne, vivió siempre como un señorito en todo el centro de Málaga, nunca se cambió de domicilio y además siempre tuvo criado. O sea que esa imagen del planeta, el gitano que venía a Triana, bueno, que todo eso era mentira, ni era de Triana, ni era, en fin, ni vivió nunca en Triana, ni nada de eso. Entonces yo defiendo también esa teoría, hubo muchísimo, incluso encontré un documento de 1600 y pico, un manuscrito, en el que había una denuncia de unos vecinos denunciando a los moriscos que estaban siempre con sus charangas y burlerías, asociándolo al baile. Al baile. Burlería, la teoría de burlería. ¿Un documento aquí en Sevilla? Sí, aquí en Sevilla. Qué bueno, en el siglo XVII. Sí. Pero incluso el tema de la zambra, las leilas, estas coletillas, por ejemplo, de los tangos, el leila, las leilas eran cantos nocturnos de los moriscos religiosos. Quiero decir, hay muchas, las zambras granadinas, el baile por zambra, las zambras se bailaban, la bailaban los moriscos que estaban prohibidas antes de la amnistía, pero todo además viene también anterior, ¿no? Conocemos a los historiadores romanos, a Estrabón, a Heródoto, a geógrafos, que te hablan ya del sentido del ritmo peculiar de la bética, ¿no? Del compás. De Andalucía, del compás. Había compás ya Claro, en Cádiz. incluso Teletusa, las bailarinas de Gades que llamaban a Roma para bailar por su sentido peculiar de la sensualidad del ritmo. Tiene casi como una bata de cola Teletusa, la bailarina que está en Nápoles, y bueno, te vas al Museo de Jerez y el siglo II antes de Cristo te encuentras vasijas con manos así. Sí. Las manos así, nada más que se usan para el flamenco. Y con las castañuelas, y con los Y con los crótalos. crótalos. Quiero decir, Además que estamos hablando de tartesos, ¿eh? En una pose flamenca totalmente, que eso Totalmente. lo dio a conocer Juan de la Puerta. Totalmente. Sí, está claro que la influencia más directa del flamenco es el árabe, eso no hay, incluso Y el judío. el judío, porque la petenera y por ejemplo la tarara son dos canciones sefardí. O sea, incluso hasta el flamenco podría sonar así, o sea, la música hace 2000 años se parecería al Totalmente, flamenco. Pedro. Mira, las enderchas judías son las únicas que tienen la misma métrica de la seguirilla. Sí, pero la métrica... ¿De la seguirilla? Sí, la métrica, pero de la letra. Coño, de la letra. Es que Claro. sí, está muy bien. No del Pero compás, ¿no? Claro. Claro. Quiero decir, pero sí, pero que está muy bien esto. Pero muchas veces creo que también que andamos perdidos en esto de la historia, que está muy bien, no que la No, la rescatemos. historia son hechos concretos. No, sí, son hechos concretos, pero hay muchos hechos que no están documentados. Y una de las premisas de la asignatura de historia es que todo aquello que no está demostrado, a mí no me parece Es una eso así. leyenda, pero no es Es una historia. leyenda. A mí No, no- pero yo no estoy de acuerdo de todo dime con tú eso. qué cosas no están No, pero quiere demostradas. decir que del flamenco, cuando se codifica el flamenco, es a mediados del siglo XIX. Ah, bueno, pero Entonces, es sí. otra historia. Claro, esa es otra historia. Pero es que eso es lo que ese es el flamenco más parecido a lo que tenemos hoy. Entonces, Todo esto muchas puede ser veces- antecedentes, Muchas veces me todo que esto si viene de es- los indios, que si venimos de Los los indios no vienen, que los si indios no venimos de no vienen, sé los cuántos, indios son no teorías. vienen. si venimos De todos los Holanda, lados, de Holanda parece que no que si venía. venimos de todos los de la lados, India y tampoco si- viene. La India es una teoría un poco... y según La India es una teoría. y según Dejad la que tendencia termine de Pedro. quien hable, Sí. ¿no? Pedro, perdona, el Antonio. gitano no forma parte de ese proceso de creación o sí forma parte, Sí, ¿no? forma parte. Sí, claro. Entonces, yo creo que desde cuando tenemos documentos, Sí. desde que tenemos las primeras grabaciones en cilindros de cera, es cuando empezamos a ver verdaderamente que hay cosas que queríamos que eran de una forma porque nos lo habían contado, porque en el flamenco históricamente se ha mentido también mucho, se ha escrito muchas cosas que deberían de haber sido verdad, como decía un vaguecillo, ¿no? Decía, esto debería de ser verdad por lo bonito que es, pero que después nos hemos dado cuenta que no eran ciertos, ¿no? O por ejemplo, mira, si nos ponemos a hablar de los orígenes, el palo más antiguo que existe ha sido uno de los más denostados, está documentado, el fandango. Claro. De donde viene, por lo que se ve también, por los ritmos y tal, la soleá, vienen de... Sí, el fandango es una métrica universal.
No es una Claro. cosa especial Claro. de España. El fandango es una métrica de letra y de canción que se usa en todo el mundo. Porque Sí, el está fandango hecho también de en- lo popular, en todo, de, claro. las Y creaciones más está bien que populares. lo que estás apartando está muy bien, de verdad, Sí, Antonio. porque estás partiendo, estás centrando en un momento el inicio de la historia, que es en el siglo XVIII, y lo anterior hablando de antecedentes. Por ejemplo, no sé, mira, Manolo, que además está haciendo un trabajo magnífico y que nos podrá aportar mucha luz a muchas cosas, con los primeros artistas del flamenco, con la cotidianidad de esos artistas que no la conocemos, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, cuando se habla, ha habido artistas, José Menezes, por ejemplo, decía el maestro, que Farruquito lo que hacía era karate. Y hay gente por ahí que son antigitanas y tienen la teoría de que lo que hacen estos bailadores gitanos, esa forma de bailar es karate. Y eso está en el principio de los primeros bailes, pero es otra cosa, incluso es preflamencos, sí. es Pero otra cosa. hay datos que dicen, en el año 1853, ya hay datos de quienes bailan así. El Miracielo y el Jerezano, el zapateado que hacía Miracielo, y, es decir, y el jaleo que hacía el Jerezano. Es decir, ahí sí que hay un documento que existe, que en el Teatro de Hércules bailaron estos dos, entra el flamenco en estado puro y en versión gitana. Ahí tenemos unos documentos de que sí que tiene que ver con el flamenco. Pero lo demás sí es verdad, porque la métrica poética, esto es una tradición histórica y toda la Oral, muy cultura que hay antigua, aquí claro. se ha quedado. Pero referencias verdaderas del flamenco no existen más allá del dato que hemos dado. Claro, Bueno, pero Antonio, porque tú hay tienes algo de tienes tradición oral, tienes que buscar. probablemente. El flamenco no nace de la noche a la mañana. El flamenco no te levantas Claro. tú de un día y dices, ha nacido el flamenco. El flamenco viene con una cantidad de capas históricas y musicales tremendas que están ahí, están Claro. documentadas. Yo ¿eh? pienso que estamos Están hablando. documentadas. En definitiva, estamos hablando el mismo idioma. Claro, Sí. estamos Sí, diciéndolo. sí. Estamos diciendo que la Pues no mayor- está bien eso. Tendríamos que estar hablando de otro tema para que hubiera debate. No, pero estamos matizando y afinando Efectivamente. realmente, ¿no? Yo creo que la idea es lo que te gusta a ti, ¿no? estar de acuerdo que, por ejemplo, el flamenco lo más parecido es el árabe. Ya partimos de una base. Siglo XIX, todos de acuerdo. A partir de ahí, el flamenco también ha acogido de muchas cosas. Se ha influenciado mucho. Y sigue Sigue ocurriendo, influenciándose. De ocurriendo. hecho, estamos viviendo en una época de mucha influencia de otras músicas. El flamenco, farruca, milonga, vidalita, colombiana, guajira. Empezamos a De hecho, rascar. Latinoamérica hay ahí, ¿no? Exacto. Entonces el flamenco ha, como se suele decir en los flamencos, ha mangado o ha cogido, pero eso, lo ha eso hecho. es relativamente cercano. Exacto, eso es cercano. Es Lo ha como hecho una esponja, pero ya desde sus orígenes es una fusión. Sí. O sea, cuando se critica el flamenco fusión, desde sus orígenes es una fusión de distintos elementos musicales y Y después, y por ejemplo, el debate, por ejemplo, de las etnias, yo en ese caso, yo estoy casado con una mujer gitana, y el debate de la etnia a mí es que no me entra. Sí, eso está Es ya como como decir de- que la persona de color, el negro, baila bien. O sea, es que eso no... O sea, o se tiene arte o no se tiene. ¿Que ha aportado, que hay una manera de cantar gitana? Sí. Claro, Es cierto. indudablemente, claro Y que de sí. bailar también. ¿Y el de toque? tocar. Y el toque, sí, también. También. Sí. A mí me han considerado, por ejemplo, guitarrista, se creían que era Gitano. gitano, ¿no? Por mi manera de tocar. Y a lo mejor porque se ha clasificado de esa manera más flamenca o más agresiva, pero tampoco tiene por qué ser. O sea, muchas veces el estereotipo es un poco peligroso. Sí, ¿no? porque es un tópico en Es el porque que... como a las botellas de vino hay que ponerle un nombre, Sí. es una denominación. En esto hay que tener mucho cuidado, mucho cautela, Sí, mucha cautela. porque o se canta bien O se canta o no mal. se canta bien. O se toca bien o no se toca bien. Ahora que es de una etnia y aporta, mejor. Pero no quiere decir también que ahora, por ejemplo, hablando en favor del que no es gitano, muchas veces también se aparta. Al que no es gitano se le aparta. No, es que este cachocito, este no. O sea, si es bueno, es bueno. O sea, hay que... ¿Sea payo o gitano? Yo creo que tenemos que ser equilibrados en ese concepto, y bueno, ya hemos dado un paso agigantado, y no miramos nunca a la... Mira, Pedro, Eso- hace... Venga. perdón, maestro Norma. Como no. ustedes quieran. No, es que ves una cosa a raíz sí, de lo del lo que Pedro, venga. porque no se me Venga, fuera, pues coméntalo y porque luego habla Manuel. el abuelo de Raimundo Amador, el tío Raimundo, yo lo conozco, yo me crié enfrente de ellos, ¿no? En el Polígono Sur, y lo conozco de chico. Entonces, cuando yo empecé con el periodismo, le hice una entrevista. Y le pregunté, tío Raimundo, ¿usted a quién escuchaba cuando era joven? Y decía, yo en un pico que tenía escuchaba a Chacón, escuchaba a Vallejo, y toda la lista que era a Valderrama, que le ha gustado mucho los Amador toda la vida. Y yo decía, ni un gitano. Muy bien. Después decía a Tomás, a la Niña de los Peines, a Caracol. Entonces, lo que esos gitanos realmente escuchaban era la calidad. Claro. ¿Fuera gitana o no lo Sí. fuera? Pero si es que ese debate antes no existía. Eso no Exactamente, existía eso antes, es. eso. Chocolate
el fan número uno de chocolate era Marchena. O sea, antes no tenían ese debate ha sido de 20, 30 años para acá. De hecho, Chocolate llegó a decirme a mí un día en la cafetería América, cuando teníamos esa discusión, dice, mira Manolo, quitando a Silverio, a Chacón y a Marchena, los demás somos todos unos borrachos. Bueno, mira, el tema de los gitanos, es que eso es un tópico del flamenco. Cuando empezaron los primeros libros de Mófilo, por ejemplo, resulta que todos eran gitanos. Y después ya los que investigamos hemos ido descubriendo que no. Cuando surgen los primeros profesionales del flamenco, no eran todos gitanos, como se ha dicho, sino todo lo contrario. Los que había en Sevilla, los primeros que empezaron en Sevilla a cantar, que ya cantaban en las academias de las escuelas boleras, eran Silverio, siendo muy joven, era José Lorente, era el José Perea del Puerto, era Sartorio de San Fernando, y después, cuando se hacían esas fiestas de los ingleses y que venían, los gitanos de la Cava venían a animar la fiesta. Esa es la verdad. Después, por ejemplo, Triana no ha dado, en el siglo XIX, no dio figuras del flamenco, ni gitanas ni castellanas. Bueno, pues siempre nos han vendido como que Triana es la cuna, como que allí nació todo, de allí era el Planeta, de allí era el Fillo, de allí era el Nitri, de allí era... Pues ¿Y nada de nada? Nada, en Triana había dos familias, que eran la familia de los Caganchos y la familia de los Pelaos, que fueran nativos de Triana y que vivieran en Triana y que fueran herreros. Entonces, tú mismo has citado a Miracielo, que es siempre una referencia a Miracielo, y el Raspado de Cádiz tampoco eran gitanos. Realmente los primeros profesionales no eran gitanos. Después, ya cuando tú intentas documentar eso, te dices, bueno, pero aprendieron de los gitanos. Digo, no, porque según Demófilo y según Antonio Mairena, los gitanos cuando cantaban ellos en sus casas, en sus fiestas privadas, no permitían la entrada de los gachés. Entonces, cuando surge el flamenco, ya en los escenarios, ¿dónde habían aprendido los gachés? A mí que me lo expliquen, ¿no? Yo Entonces, insisto en el origen, claro, el sustrato andaluz. es que eso viene de muy atrás, y cuando se incorporan los gitanos, yo no concibo el flamenco sin los gitanos. No, ni yo. Porque recuerdo una vez que No, dijo eso es indudable, eso es indudable. un famoso cantador, dijo en un telediario, además, que yo le llamé la atención, los gitanos no han aportado nada al flamenco. Digo, bueno, ¿cómo se te Una barbaridad. ocurre decir esa tontería y más en un telediario? Bueno, además es profesor y se dedica a dar clases de flamenco también. Entonces, ni una cosa ni la otra. Pero claro, como hubo una política, mira, Demófilo fue el primero que dijo, voy a hacer un libro de flamenco. Y se buscó un asesor de Jerez que era Juanelo. Y le preguntaba, oye, ¿quién es el mejor cantador de Lebrija? Hombre, mi primo y tal, esas cosas. Entonces, claro, la lista que da Demófilo solamente destaca a Silverio. Los demás resulta que era todo, pero él no se preocupó en investigar, a pesar de que vivía en Triana y tenía una mujer de Triana, de la calle Betty, que había vivido un poco todo ese ambiente, no se preocupó de averiguar quién era Diego el Lebrijano, si Frasco el Colorado era no gitano, que tampoco lo era, ni era de Triana, ni era gitano. Entonces, claro, las nuevas investigaciones se están encargando de poner un poquito las cosas en su sitio. Porque antes es que además no se podía escribir, tú no podías decir que Frasco el Colorado no era gitano. De todas maneras, Queda un sería minuto, bueno Pilar. puntualizar el gitano andaluz. Andaluz, claro, Cuidado. por Yo creo supuesto. que ahí Estamos hablando podemos- del gitano Si al andaluz. final Antonio Mairena lleva razón Mairena cuando puntualizó ese él asunto muy decía bien. Bueno, pues no es el gitano gitano, andaluz. Si lo sí, dice gitano Mairena, que es andaluz. una autoridad en esto Sí, del flamenco, bueno, nos quedamos... Antonio Mairena es que no investigó nada tampoco. No, es O verdad sea, que no. aunque Es quede verdad que como que Antonio Mairena es el cantador que más investigó, quizás es el que menos investigó. Antonio Mairena se dejó llevar Copiló, más bien. por maestros que le decían Juan Talega o le decían, sí, esto es el cante de mi padre, esto lo hacía mi tío, esto lo hacía... En eso se ha basado la historia del flamenco. En esa especie de tradición oral que no siempre es muy fiable. Claro. Vamos a volver enseguida, dentro de unos minutos, después de unos minutos de publicidad, para seguir con esta tradición oral, con este arte absolutamente popular que tiene un sustrato andaluz indeleble, el flamenco, gitano, morisco, andaluz en cualquier caso. No se vayan, que estamos de vuelta enseguida.
Después de estos apuntes sobre el origen del flamenco, sobre su historia y su evolución, sobre la leyenda oral, la transmisión oral que se ha hecho de este arte, vamos a hablar del presente y del futuro. El flamenco no es solo nuestra memoria cultural como andaluces, sino que es también un potencial de una industria cultural que puede aportar riqueza y valor añadido. Lo comentaba antes Antonio, nosotros no hemos inventado ordenadores como en Silicon Valley, pero tenemos en el flamenco una fuente de riqueza inagotable, ¿no? ¿Cómo se hace hoy en día el flamenco? ¿Cómo se programa? ¿Cuáles son los circuitos? Antes has dejado caer como que la Junta de Andalucía tenía un interés limitado en esto del flamenco. No tiene interés ninguno. Ah, vale, pues así me gusta, con toda claridad. No, vamos a decir Bueno, las si es cosas- mucho mejor con vamos a toda decir las claridad, cosas vamos. como son, porque es que si no, ¿para qué estamos aquí? Yo creo que tú nos has anunciado Manolo flamencólogo, como Experto, experto. A mí, vosotros bueno, yo no la palabra experto, estudioso me gusta más, pero Vale, pues. sí personas comprometidas con este arte que llevamos mucho tiempo haciendo periodismo flamenco, trabajando en la investigación, vale. Entonces nosotros sí que es verdad que conocemos la realidad. Que el flamenco es una fuente inagotable, pues no se habrá enterado todavía los políticos, porque una de las grandes falacias y de las grandes mentiras que se han llevado a cabo es esto del flamenco patrimonio cultural en material de la humanidad. No está sirviendo para nada, porque es que eso no sirve absolutamente para nada. Eso no significa más difusión, eso no tiene más- nada que... No, eso es una catalogación que tiene que ver para después acceder a subvenciones que tiene que ver para preservar fondos documentales. Pero para el bolsillo del artista, es que el flamenco sin el artista no sería absolutamente nada. Y nos estamos olvidando del artista. De que la gente tiene que de vivir. la realidad que vive el artista, ¿no? Entonces, esto es una fuente inagotable. Yo digo que el Instituto Andaluz del Flamenco, que es una institución que está ahí, que dice que feísimo es eso, ¿no? Para administrar las políticas administrativas del flamenco, ¿ves? Ya te metes la palabra política de por medio. Eso no se puede meter por bulería, eso es más complicado. Yo no veo que tenga una actividad más allá del ciclo flamenco Viene del Sur. No hay una... La Bienal del Flamenco también deja mucho que desear en cuanto a su gestión fuera de lo que tiene que ver con el evento, ¿no? Entonces esto es una fuente inagotable, por ahí nos tienen muy valorados. Vas a Jerez y vas por la calle y los cursillistas te conocen de internet. Te admiran, se hacen fotos contigo, te escriben en las redes sociales. Aquí pasa, lo que es nuestro pasa absolutamente casi inadvertido, ¿no? Entonces, claro, que es una fuente inagotable, es por lo que nos reconocen a Andalucía, ¿no? A España en el mundo entero. En una de las fiestas de las ferias del turismo que se hizo en Japón, le preguntaron, los periodistas que estaban allí, le preguntaban a los turistas qué conocían de España y conocían el flamenco y en algunos casos los toros, pero el flamenco. No el rock, ni el pop, aquí nosotros eso no nos lo hemos inventado, ni el blues tampoco. Tenemos buenos músicos que hacen pop, rock y blues, pero donde nosotros tenemos la potestad, digamos, de la marca, la raíz, el marchamo es del flamenco. Lo malo es que eso es marca España. Y el flamenco no Es puede marca ser Andalucía. marca España, es marca Andalucía. Andalucía. Es marca Sí, Andalucía. pero si la propia Junta de Andalucía te dice que viene del sur. Exactamente. Te podría decir que viene de Holanda también, el Claro. flamenco. De todas maneras, Flandes. es cierto lo que dice Antonio. Hay primero un gran desconocimiento de la gente que ponen al frente de las políticas que tienen que ver con el flamenco en la Junta de Andalucía. Desconocimiento absoluto y desinterés más todavía. O sea, los que estamos aquí, yo creo que lo podemos afirmar y yo doy fe propia, yo doy fe de que no tienen interés ninguno en conocer lo que se hace, en apoyar de verdad a la gente que está investigando, que está haciendo. Hay gente que sabe muchísimo, que podría ahora mismo estar haciendo una difusión magnífica con esto de que el flamenco es patrimonio inmaterial de la... Están absolutamente arrumbados, como decimos, y se le está dando sitio a gente que no tiene ni idea para hacer libros. Las poquitas reseñas que dan vergüenza sobre el flamenco que tienen los libros de la Junta de Andalucía, la hacen gente que no tiene ni puñetera idea de lo que están diciendo, mientras que gente como Manolo, como Antonio, como un montón de gente que podrían estar aportando muchísimo al conocimiento de los niños andaluces y de los jóvenes andaluces sobre el flamenco, están absolutamente ignorados, despreciados. Yo quería que empezáramos por la escuela, precisamente. Este hombre, lo estábamos hablando antes, ¿no? Ha invertido todo su capital, todo su dinero en No, y toda su investigar vida y su tiempo. sabiduría y su pero también experiencia. su dinero, su ruina, tiempo, una pero ruina. también su Es dinero. verdad, ¿no? Y los investigadores, todos. Yo hace tiempo que dije que ya no iba a escribir más ningún libro de flamenco porque es que no me lo puedo permitir. Yo no me puedo permitir ponerme a hacer una investigación que después un libro
que no se venden o que se venden muy poco, todo el mundo, porque esa es otra cosa de la industria, aquí todo el mundo quiere los libros regalados, los discos regalados, El teatro regalados, no sé, las entradas de Y los teatros. 21% de IVA. Y 21% de IVA. Y entonces es casi imposible sacar nada, ¿no? Estamos... Sí, eso es. Bueno, el tema de la industria del flamenco es tan antigua como el flamenco mismo. O sea que la controversia viene de lejos también. Sí, no, o sea, siempre ha existido una industria. No hace mucho encontré un libro publicado en Londres de un viajero que vino, que se desconocía, siempre hablamos de los mismos viajeros románticos que venían, y resulta que en 1846 o 47 ya vivía un francés en Sevilla, muy cerquita de la catedral, que su oficio era organizar fiestas flamencas en Triana. O sea, lo cual desmiente la época hermética y que de antes de 1862 solo transcurría en el hogar gitano, en el hogar, en fin, que eso es mentira también. Entonces había un francés, yo tengo todos sus datos ya porque lo encontré en el padrón de vecinos, que se dedicaba a llevar turistas, cruzaba el puente de Barca y organizaba fiestas en Triana, donde participaban gitanos y no gitanos. Lo mismo familias de herreras que alfareros, en fin, que ya el flamenco empezaba a ser una industria. Y en la época de la ópera de la escuela bolera, estamos hablando más o menos de esa época, pues también los turistas siempre han venido desde hace siglos a buscar la música andaluza, llámese flamenco, anteriormente la música preflamenca, la escuela bolera, en fin, todas esas cosas. Entonces ya había una industria. Después, cuando llega el mundo discográfico, pues nace otra industria. Los cafés cantantes eran otra industria. Sí, cuando íbamos a Los Gallos o al Arenal en Sevilla, que son dos magníficos tablaos, pues los cafés cantantes eran un poco eso, unos artistas contratados en el escenario. Entonces no se pagaba una entrada, era por la consumición, y por eso los artistas cobraban, eran tan pobres, porque fíjate, apenas sí cobraban. O sea que la industria es muy antigua. Y hasta llegar a hoy, que por ejemplo ahora hay una industria con los cursos, que a mí no me gustaría irme sin hablar de eso, porque claro, habla. podemos pensar, porque cuando se declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el En el flamenco, 2010. yo también pienso que eso sirvió de poco, pero después estamos viendo que sirvió de bastante para el trabajo de los artistas, porque hay flamenco por todo el mundo y ha crecido muchísimo la demanda de artistas en todo el mundo. Eso creo que, o sea, es interés. Lo que pasa es que, claro, ahora habría que decir, bueno, pues usted vamos a apoyar a los investigadores, vamos a editar buenos libros, porque claro, ahora llega el flamenco a los colegios y cuando un niño le pregunte a su profesor quién era Frasco Colorado, dice, ya, pues no tengo ni idea, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a los niños, no? Habrá que primero enseñar a los maestros y habrá que editar buenos libros de texto, porque comentábamos hace un rato que en un portal que creó la Junta de Andalucía, con motivo del acceso del flamenco al colegio, resulta que, bueno, por curiosidad, entro en el portal y resulta que era todo mentira. Todas las biografías, ninguna estaban actualizadas, ni los nombres. Bueno, era un verdadero desastre el origen de los palos del flamenco, pero claro, así no vamos a ninguna parte. El flamenco funciona, mira, lo han intentado de matar siempre, desde que existe. El flamenco ha sobrevivido a epidemias, a fiebres de todo tipo, a regímenes políticos, en la democracia, en la dictadura resistió. A la derecha y a la izquierda. Ha sobrevivido a todo. Exactamente. No hay manera, a pesar de todo, a pesar de que llevan tiempo intentándolo, no hay manera de acabar con los flamencos. Yo creo que si un día tiraran una bomba nuclear, yo creo que los flamencos sobrevivirían. Exactamente. Entonces, bueno, aquí tenemos a Pedro, por ejemplo, que tiene un magnífico sello discográfico, sacando a mucha gente y lo está haciendo con un esfuerzo apenas sin ayuda. Yo quiero que nos hable Pedro oficial. algo de eso. Eso sí que es industria, que lo hace, Sí, yo no sé. Que eso nos es hable. empresa, es un emprendedor, es un empresario. Lo que sí es cierto que el flamenco a día de hoy está muy profesionalizado, pero nada más que para una cosa, para pagar impuestos. Porque el flamenco ni tiene titulación, ni va a tenerla. Tú eres guitarrista, pero no hay título de guitarrista No, flamenco. a mí no me hay... En los conservatorios... No hay quien me dé un título a mí. No, claro, tú eres un maestro. Claro, Entonces, porque solo ¿quién me va a dar faltaría el título? que alguien pero tú no puedes dar título tampoco. Es que efectivamente, yo estoy en el Tú limbo. podrías enseñar. En el limbo flamenco. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que ni lo va a tener, porque lo digo, porque mientras esté el flamenco dando clase en un conservatorio,
Es que no sé qué sentido tiene que nosotros tengamos que pasar por un conservatorio para poder dar titulación. Pero cuando sois maestro. Resulta que alguien que lleva 3 años tocando la guitarra tiene un título que Pedro Sierra no tiene. Yo me quedo asombradísimo. Manolo, por ejemplo, Manolo Sanlúcar ha intentado esto, llevarlo Sí, lo sé, me a consta la que ha Junta, hecho- que se haga una universidad del flamenco. Sevilla, Cádiz, Córdoba, con sus conservatorios correspondientes, con sus escuelas, con profesores sin título, porque no hace falta título, porque esto ha sido transmisión oral por Para ser años, maestro no hace falta título, pero efectivamente. con nombre que digan, estos son los preparados para enseñar, porque también habrá que tener algo de docencia y saber explicar las cosas, no solamente... Saber interpretar, claro. ¿Y qué ocurre con esto? Porque entonces el flamenco tiene un problema, que no tiene nombre y apellido. Entonces, claro, solo es profesional para pagar impuestos, nada más. No va O sea, más. para Hacienda sí haré un profesor. Somos reconocidos. Para los demás era un artista. Pero sin embargo, no soy artista de clase A, ni de B, ni de C, no soy artista de peña, no soy artista de festival. Estados Unidos clasifica a los artistas por secciones, según por la sección que sea pagas impuestos o no pagas impuestos. O sea, esto es un desbarajuste total. Después hay un intrusismo impresionante. O sea, De eso hay que hablar. aquí también. canta y toca y Cualquiera. y baila cualquiera, porque con el Facebook cualquiera se cuelga un vídeo. Pero, Mira qué farsetita he sacado. Cualquiera que además, sabemos que hay artistas ahora mismo andaluces en muchos lugares, incluso, vamos, hablando de Sevilla concretamente, que van a los sitios y le dicen que no tienen trabajo de 35 euros, ¿eh? Sí. O de 40 euros, porque lo están haciendo extranjeros. Sí. Porque lo están haciendo extranjeros. Claro. Quiero decir, Y habrá con que muchos poner a un cursos cierto con- orden, apoyados ¿no? con dinero público. Exactamente. Que es algo que no entiendo. Entonces, Son el problema cosas que- que no se pueden entender. El problema que está teniendo esto es ese, en realidad, que como no hay un apoyo, no hay un partir de cero, desde una escuela, decirle, usted es un profesional de esto, y que alguien exija a ese profesional su identidad profesional, igual que se le Sí, se le- su se trayectoria, le exige a un su periodista, se le currículum, exige... Pero mira, por ejemplo, ¿por qué se puede hacer? Mira, nos desprecian tanto que ni siquiera en Hacienda nos tienen reconocido como flamenco, no existimos. No existe, Existe estamos el los epígrafe. No hay Claro. epígrafe de Es flamenco. decir, esto del No. flamenco patrimonio cultural de la humanidad, un día dijo un cantador, no voy a decir el nombre porque no tributa, dijo porque no tributaba, dijo que él no le pagaba a Hacienda porque en Hacienda no había un epígrafe para cantador. No tiene que entrar dentro del epígrafe de cantante, claro, evidentemente. Y él no es cantante. Él no es cantante, es cantado. Entonces yo digo, bueno, porque ahora que el flamenco se aprovecha esta moda de lo del flamenco Patrimonio cultural material de la humanidad para intentar un poco exigir que estén reconocidos con unas características determinadas. ¿Sabes qué es lo que dice el Ministerio de Cultura? Para ser escritor profesional tienes que tener 5 libros publicados. 5 libros publicados por editoriales, o si es autoedición, que la edición se haya vendido en un número determinado. Quiere decir que yo soy escritor profesional y ese título no me lo ha dado nadie. Está tipificado, normalizado. ¿Por qué no se puede hacer eso con los artistas del flamenco, por Claro. ejemplo? Sí, con un reconocimiento de trayectoria. Usted de tiene una tiempo, trayectoria de tantos años en de el discografía, escenario y tal, de- ¿no? Currículum, teatro, gira por el mundo. No, discografía o... Y por ejemplo, antes vamos a comentar el tema discográfico. Que se puede aportar esa documentación. Claro, porque- claro, para- Yo, por ejemplo, en el tema discográfico Tú comencé... tienes un sello propio. Claro, comencé con el sello, como tiene Manuel su sello editorial. El sello editorial, empecé con mi sello discográfico para mí. Y a partir de ahí empecé a ver, oye, pues mira, porque claro, yo no lo veía como negocio nunca. Porque a día de hoy no es un negocio, no se venden los discos, porque desgraciadamente la cultura del gratis se ha instaurado en nuestro país Y ahora más. y todo tiene que ser gratis. Si está en internet es gratis y nadie se atreve a decirle A a estas poner el cosas. cascabel al gato y decir, oye, que los Claro. artistas tienen que vivir Y- de su trabajo como su cualquiera. Yo no obligo a la gente que compre discos, nunca. Alguien compra un disco porque quiere comprarlo, pero Tú lanzas un tampoco. producto y. Pero no te lo descargues, digo yo. Porque nadie con su sano juicio va a un centro comercial y se saca las bolsas llenas de tomates. Entonces, esta Sí, contradicción que estamos hablando, el flamenco está en un buen momento, pero no se venden discos, ¿no? No se ha vendido discos, yo creo que casi nunca. Bueno, hay casos excepcionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se venden discos no ahora solamente por la crisis, sino que en otras etapas tampoco se han vendido discos. Artistas muy consagrados de ahora han sacado discos que le han vendido más de 2.000 o 3.000 copias. ¿Y por qué sobrevive entonces? ¿Cuál es la fuerza La actuación, pero es que telúrica también que tiene? aquí hay una cuestión de que La va costumbre más del allá. hambre.
que es que... Enrique Morente decía, estamos vivos de milagro. La Claro. costumbre del hambre. Sí, porque claro que lo que ocurre, que hoy en día grabas un disco con una multinacional y la multinacional también te exige los derechos editoriales, que pases por su editorial, la representación tuya para todos los espectáculos que tengan que ver con el Y disco. obliga, cuando te das cuenta, y obliga a adulterar al flamenco. Claro. Sí, Le obliga a adulterarlo porque le obliga a cantar. Que de toda la historia del flamenco siempre se han cantado rancheras, siempre se han cantado boleros, Sí, siempre pero, muy antiguo. pero obligan a cantarle cosas que a lo mejor Que no tienen nada que ver. que no con tienen el nada que flamenco. ver. Y ha llegado a un punto esto, el flamenco ha llegado a un punto que sí, muy profesional, pero se han perdido esos sonidos negros y se ha perdido la esencia. Estamos en un punto muy profesional, con mucha calidad, porque hay mucha calidad en el baile, en la guitarra y en el cante, pero sin embargo se ha perdido lo fundamental, que es la esencia, la flamencura. Hay técnica, pero no hay... Ahora mismo, a día de hoy, hay un 20%. Si ponemos un 100%, yo pondría un 20% de flamencura. Para ver algo, tú ver algo, y te den pellizco, es muy difícil. Sí, y se ha perdido afición también. También se ha perdido afición, sí. El otro día lo reconocía en un homenaje que le hacía en Utrera a Angelita Vargas, lo reconocía el Farru, cuando Angelita Vargas decía, con mucha razón, yo le preguntaba sobre el baile, decía, sí, hay mucho baile, pero flamenco no. Y entonces el Farru le decía, dice, Tita, es que claro, yo no puedo bailar como tú, porque nosotros estamos todo el día con el WhatsApp, con el internet, con los juguetitos y tal. Entonces se ha perdido esa afición, los modelos de aprendizaje han cambiado también. Antes los cantadores buscaban a los cantadores mayores, aprendían de ellos en la fiesta. Yo le pregunté un día a Foforito, digo, ¿alguna vez ha ido un joven a tu casa a hablar contigo de flamenco? O sea, entonces eso se ha perdido también. Y claro, eso, cuando el cantado abre la boca, eso Una sale, influencia. eso sale, exactamente. Entonces, si las maneras de aprendizaje han cambiado, si antes, por ejemplo, en un pueblo no había nada más que flamenco, hoy hay 20.000 cosas. Hoy vas a una peña y muchas veces la ves medio vacía, ¿no? Porque tienen el fútbol en la tele, porque tienen una asociación de no sé qué, en fin. Entonces, yo creo que el flamenco lo tiene difícil. Está en un buen momento porque de reconocimiento y todo eso nunca ha estado como ahora. Y ahora lo dignificado que está el trabajo de los artistas, que los ve que van a un teatro a Londres, que en fin, que... Pero se valora más fuera que aquí en Andalucía. Pues... Porque fuera sí que son reconocidos. Y en después otra pregunta, Londres, en Pilar, Estados y otra Unidos. pregunta, Pilar, ¿qué es la dignificación del artista? Sí. Está dado de alta, se sube en el escenario dado de alta, lo contratan, le están exigiendo que sean autónomos y no son autónomos, los representan... No, pero en eso se ha ganado mucho, Antonio? En pero eso se ha ganado se ha ganado más que antes, pero no Porque, tanto, ¿eh? Hombre, Te hay- quedarías pasado- sorprendido. hay muchos matices en eso. Sí. Hemos muchos pasado... Sí, matices. sí, hay gente que Está- no quieren que le dé de Hay alta. por mucho ejemplo. negro, hay quiere mucho que le negro dé ahí alta, también, pero, no solo los pero no sonidos. porque no quiera que le dé de alta, sino porque se gana tan poco que prefieren que lo poco Claro, que haya sí, llevárselo a su claro. casa. Sí, para un autónomo prefieren hacerlo. Claro, es que no pueden llegando a pagar con- autónomos, Yo creo no- que no llegando a pueden. conclusiones es vital, imperioso ya, que esto se le ponga nombre y apellido. Que esto ya necesite un carné, necesite una escuela, necesite algo que dignifique al flamenco, porque si no seguiremos siempre con las migajas y después siempre también hay una serie de personas que son las que dicen que este es el mejor, este es el mejor cantado, este es el mejor guitarrista. exactamente. ¿Quién evalúa? ¿Quién evalúa esas cosas? Esto es un problema. Los críticos, ¿hay alguna los baremo críticos- objetivo? El poder político. Los críticos ¿Quién no da hacen los esa labor, carnés? ¿no? poder ¿Quién da los político, carnés poder eso que no político. Sí, existe? hombre, el crítico opina y crítico, puede otra tener cosa. una tendencia por su gusto, pero lo lamentable de esto es que esto lo decide muchas veces la administración. Exactamente, el poder político. Pero si Los la administración políticos. acabamos de decir que entiende lo justo, Bueno, lo justo tirando a Porque yo poco. no tengo fuerza Porque para se ser a dejan nadie guiar por figura. ciertas otras Porque cosas. yo admiro a muchos cantadores que tienen que trabajar en otra cosa. Tú das tu opinión, Cuando como has dicho siempre, ya está. la fuerza del crítico, un crítico actualmente, al menos en el flamenco, no tiene fuerza ni para convertir a nadie en figura ni para hundirlo. O sea, eso es otro mito. Pero sí al menos para enseñar algunos baremos objetivos u objetivables, al menos, en hombre, cuanto a la el crítico- dificultad, al sentimiento, Crítico a va la un- expresión. pero además me pasa, es que ya hoy es crítico todo el mundo. Ya. Hasta los propios artistas, y lo digo delante de De un uno. artista. Tienen un blog. Sí. No, es que ya viene, si canta fulano de tal, en flamenco viene del sur, cuando acaba en 10 minutos, ya ha puesto magnífica noche he tenido, estupendo, he estado genial. Ah, pero uno se hace autocrítica. Me han venido los duendes, claro, a ver cómo tú dices ahora después. A ver cómo tú dices que otra duende no había otra ninguno. nueva Que tendencia, duende no había la ninguno. Sí, ¿no? sí, no, o sea que ya realmente
Está sembrado. Qué bueno. Sí, sí. Es autocrítica, A mí me ha el pasado. autoelogio. se llama. Yo he llegado a mi casa, una crítica de la Bienal, y me he puesto a escribir cuando la hago en casa, y me he conectado un momento y he visto al cantado que yo tengo que hacer la crítica, lo he visto ya felicitándose a sí mismo, diciendo, ha estado genial, me han subido los duendes y tal, no sé cuánto, y digo, ya, pues yo, ¿ahora qué digo yo? Exactamente. Entonces, la crítica es una referencia. La crítica ha existido siempre también es muy antigua, como se ha dicho, no, es que antes los periódicos no querían saber nada del flamenco, también es mentira, desde el origen mismo del flamenco ya aparecen en los periódicos, pero yo he entendido siempre al crítico como un juego que hay que aceptar, ¿no? Yo cuando soy aficionado al cine y cuando yo voy a una película, me gusta leer a un buen crítico para que me sitúe un poco en la película. Después a lo mejor no estoy de acuerdo, pero el crítico se supone que Sí, tiene pero que te ser... orienta de alguna manera, te Se guía. se supone que tiene que ser un experto, pero es que ya ni siquiera se nos reconoce como tal, porque ahora los artistas saben tanto, y hablo en general, por favor, Pedro, sabes la estima que te tengo, saben tanto que dice que los críticos no sabemos de música, no sabemos de danza, no sabemos de luces, ni sabemos de sonido. Entonces, ¿cuántas carreras tiene que estudiar un crítico de flamenco para que después te den 30 euros por una crítica? 5 carreras. Entonces, la experiencia de llevar, como en mi caso, 40 años, que he conocido a todas las grandes figuras, que me he emborrachado y no me he emborrachado con casi todo y tal, eso ya a los artistas no les interesa. Les interesa que tú sepas cómo funciona un foco, ¿sabes? Ya. Entonces, en la crítica sí que tiene poco futuro en el flamenco, muy poquito. Bueno, Lo que sí es cierto y se lee mucho, ¿eh? es que se está pasando hambre en el flamenco, ¿eh? Que no se nos olvide que hay gente, hay gente con mucho nombre, que no los voy a decir los nombres, que están pasando apuro. que están comiendo con la papeletita de la iglesia, ¿eh? Que van a la iglesia para pedir comida. Además son siempre lo mismo, que la Gente con historia se mucho repite. nombre, y eso es una vergüenza para Queda Andalucía. pocos minutos, así que una ronda para que cada uno de vosotros deis el mensaje que os interese a la gente que nos está viendo en su casa, que igual que yo, somos los que menos sabemos de flamenco. Ellos 4 son los que realmente saben. Así que un último mensaje que nos sirva de aprendizaje y, a ser posible, de confianza en que alguna vez este arte se sistematizará, habrá una escuela de flamenco, una universidad de flamenco, donde los maestros enseñen, donde los estudiantes puedan tener sus títulos y donde la gente normal podamos disfrutar del arte flamenco. Pilar. Pues yo creo, Pilar, que tiene mucho que ver incluso con la propia historia de la autoestima andaluza, ¿no? Que desde otros lugares del Estado se fomentan desde arriba, como en Cataluña, y que desde aquí lo que se fomenta desde arriba es el desarraigo y el desapego y el desprecio a lo nuestro, ¿no? Por ahí es por donde hay que empezar, por la autoestima, por enseñarle a los niños, a los jóvenes en estos cursos, en estas clases, cuál es el valor del flamenco. Si los catalanes tuvieran la suerte que tenemos nosotros de tener el flamenco estaría, no te digo ni dónde, y estarían comiendo todos los artistas catalanes del flamenco, y se hubieran hecho universidades, y se hubieran hecho cursos, se hubieran hecho escuelas. Desgraciadamente, políticamente, está en Andalucía, y afortunadamente para los andaluces, que tenemos que aprender a amarlo, a quererlo y a estudiarlo, que es fundamental, porque solamente se aprecia lo que se conoce, hay que conocer. Sobrevivirá, ¿verdad, Antonio? Sobrevivirá. el Sí, pero flamenco. el mensaje último tendría que ser: necesitamos otro programa más. Pero no importa, eso me lo apunto, eso me lo apunto. Necesitamos otro programa Para más. otro programa viene otra vez, pero Y necesitamos que las televisiones apuesten por el flamenco. Que también es que eso hay es mucha importante y lo falsedad. hemos mencionado, Y es verdad. mucha falsedad y muchos james. Y cuando se critica al crítico de flamenco, que lo que dice Manuel es verdad, yo puedo escribir mi opinión y tú no estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo muchas veces. No pasa nada. Sí, Con los claro. propios compañeros no estamos de acuerdo, nos respetamos, ¿no? Eso está bien. Eso es la discrepancia, eso está bien. Tú lo ves, percibes, eso me parece bien. Pero sí es cierto que cuando tanto se habla de los críticos y se les da esos palos tan desmesurados, que con tanta gratuidad en Facebook, en las redes sociales, uno pone un comentario fácilmente. Si el flamenco está en los medios gracias a los críticos, que han empujado toda la vida para que ocupe portadas en los periódicos, para que en las televisiones, yo trabajaba en una televisión en los informativos, estaba constantemente sacando piezas de flamenco para que tuviera presencia. Era gracias también un poco a una labor de afición, porque el crítico es un aficionado, ¿eh? Sí. No es uno que llega aquí, que es un aficionado que le gusta mucho el flamenco. Entonces, también los medios de comunicación tienen que hacer, ya que tanto hablan de esto del patrimonio y tal, tienen que hacer una inversión en que existan programas de flamenco.
Porque ahora mismo sí que estamos en un nivel bajísimo. El flamenco no tiene presencia en las televisiones. La televisión pública andaluza es nefasta con el flamenco. Canal Sur es nefasto con el flamenco. En la radio prácticamente ha desaparecido Nos también. lo hay- apuntamos. No hay buenos programas. Termina. Sí, bueno, Un entonces tuit, sí que por ahí 140. sería importante, ¿no? Que el flamenco tuviese la presencia que le corresponde, porque si no, no lo dignificamos. Y que después, cuando se hable de dignificación en el flamenco, no sea solamente un escaparate, no solamente sea una forma de vestir, sino que sea un hecho real y que también se esté mirando en esto que yo antes insistía, ¿no? En la dignificación laboral, porque el artista es un artista, pero también es un trabajador del arte. Tiene que vivir, perfecto. Manuel, breve. Sí, bueno, Último mensaje. yo lo que ha dicho Pilar y Pedro también sobre el intrusismo, es una pena que a estas alturas se esté repitiendo la historia de que siempre pagan el pato los mismos. Hubo una época en que verdaderos genios del flamenco, como Juanito Mojama, como Tomás, murieron en la miseria. Ni un cantador tuvo, ni bueno ni malo, tuvo nunca un domicilio propio, una casa propia. Casi todos, según todos esos trabajos de investigación del 19 y parte del 20, casi todos eran enterrados en cajas, no tenían ni para enterrarse, muchos de caridad, en fin, todas esas cosas. Y hoy está pasando un poco lo mismo, lo que pasa es que hoy hay otro tipo de ayuda, pero yo veo que hay magníficos artistas que es que no trabajan, es que no los veo por ningún lado, y después llega la Bienal y ve siempre lo mismo. Los que entran por el tema de la Junta de Andalucía, por las instituciones o porque son gente con un carisma para la taquilla y tal. Entonces está pasando un poco lo mismo. Yo conozco buenos cantadores y cantadoras en Utrera. El otro día lo decía uno de broma, digo, ¿cómo va la cosa? Dice, pues sí, ahora un gran guitarrista, dice, ahora he terminado la aceituna y ya empiezo con el algodón. Lo decía un poco de broma, pero es que es verdad. No hay derecho a que verdaderos artistas y que lo llevan dentro y que lo han mamado y que son verdaderos artistas y que cantan y tocan bien, estén sin trabajo y otros se estén poniendo ricos. Y eso habría que matizarlo de muchas maneras, pero en fin, eso ahí la has juntado. Ese mensaje está bien. Pedro, Mira, para ser breve, educación, sí. diversidad, imparcialidad. Hace falta mucha imparcialidad, no siempre los mismos. Hay que, Para seleccionar a los efectivamente, artistas, hay que ¿no? ser imparciales, vamos a olvidarnos aquí de etiquetas de ninguna clase. Y respeto, mucho respeto a los mayores, porque ellos son los que nos han enseñado a nosotros. No ahora, esto no es el fútbol, porque que se jubilan a los 30 o 32 años. El flamenco no se jubila a los 32 años. El flamenco se jubila cuando se sabe de flamenco, es cuando alguien es mayor y tiene sapiencia, tiene sabiduría. Así que yo creo que se puede resumir en esas palabras. Pues con esta sabiduría nos quedamos esta noche hablando de flamenco y tomo nota de lo que ha dicho Antonio. Tenemos que hacer otro programa para seguir hablando de flamenco. Esperemos que a Con ustedes... otra gente, con otra gente. No, con otra gente, con alguno que pueda repetir. Esperemos que a ustedes les hayan disfrutado tanto como nosotros aquí esta noche. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto. Yo soy la noche y tú eres mi día. Yo soy la sed y tú el agua pura. Yo soy la hambre y tú mi hartura. Yo soy la loca y tú mi locura. Y me bendiga